Hola, bienvenidos a todos una vez más a nuestros devocionales Fuego de Dios. Hoy con un tema hermoso que esperamos que lo aprovechen, que sea el Señor inquietándolos para que vean cada una de estas series. Las 7 iglesias de Apocalipsis y la importancia que tienen para tu vida y para la iglesia actual. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias, qué bendiciones poderles saludarles y que quiero darles un anuncio especial. No se olviden, por favor, suscríbanse a nuestros canales en las redes sociales, Facebook y YouTube. En el canal de YouTube, suscríbase, denle like y en la campanita dale un clic para que le lleguen las notificaciones de toda esta serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. ¿Qué tal, Andrés? Iniciamos orando y ponemos este tiempo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo enseñándonos lo que Él quiere enseñarnos y que juntos podamos aprender de estos temas tan necesarios, ya que estamos en los últimos tiempos. Vamos a orar. Vamos a orar entonces. Tome papel, lápiz, lapicero, su cuaderno de estudio y esté preparado para tomar nota de todo este estudio. Vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Espíritu Santo de Dios, ponemos en tus manos este estudio. Glorifícate, bendito Dios. Llena nuestros labios de palabra tuya. Edifica la iglesia. Edifica a aquella persona que está atenta allí en los videos, en las redes sociales, allí en casa. Bendícele en gran manera. Quita toda ceguera espiritual. Abre su mente, su corazón, y que la palabra tuya, Señor, que es enviada en estos momentos, cumpla el propósito, bendito Dios, en cada vida, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con lo que es la introducción al estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 1, del versículo 10 al 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Muy bien, entonces queremos iniciar diciéndoles que este estudio de las 7 iglesias, o el mensaje que el Señor Jesús envía a las 7 iglesias, representan la condición de las personas dentro de la iglesia. Representan la condición de las iglesias también de hoy. Hay personas que tal vez están viviendo como estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Tal vez han dejado ese primer amor, o tal vez están viviendo como la iglesia de Sardis, que estaba a punto de morir espiritualmente, o tal vez como Filadelfia, cierto, que era una iglesia completamente fiel al Señor. O la Odisea, tibia. Así es, una iglesia tibia. Lo que hoy te queremos decir es que esa palabra sigue estando vigente. Esa palabra no fue exclusivamente para esas iglesias, sino que tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy también. La palabra de Dios no ha caducado, es un mensaje profético. Así es. Y lo que nosotros queremos con este estudio y con la guía del Espíritu Santo es que cada uno podamos identificar en qué condición estamos delante del Señor. Y que es tiempo, como lo vamos a ver en cada iglesia, Jesús le daba un mensaje a la iglesia, al pastor de la iglesia, y siempre le decía: estás a tiempo, estamos a tiempo, porque el día del Señor se acerca. Muy pronto el Señor aparecerá en las nubes y veremos su regreso por su iglesia. Entonces este estudio nos va a motivar a llenarnos del Espíritu, a dejar lo que tengamos que dejar, a encaminarnos en la verdad y a apasionarnos por la presencia del Señor.
Muy bien, igual, como dice Claudia, el objetivo es animarles a que se preparen para todo este tiempo. Estamos en los últimos tiempos, prepárate. Amén. Y estamos hablando a la iglesia en general, a la iglesia universal. Así es. Y cada una de las iglesias en cada país, en cada ciudad, localmente, en cada denominación, puede estar sufriendo una de estas características de estas iglesias que vamos a estar viendo. La idea es que te prepares, que avives el fuego que hay en tu vida, que esperes, que estés velando, que comprendas el tiempo, que seas apercibido de la situación que estamos viviendo y que no duermas más, que despiertes de ese sueño tan profundo para que todos juntos esperemos ese día glorioso. Amén. Y maravilloso, que no tengamos ese temor o ese miedo del arrebatamiento de la iglesia, que estemos esperando al Señor para que nos lleve y estemos allá en la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar también, ya leímos un pasaje en Apocalipsis, pero también me gustaría leer el Apocalipsis 1:16. En el 1:16 léelo, Claudia, por favor. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Dice que habían 7 estrellas. Y cuando vemos que el apóstol Juan fue el autor de este libro, de esta visión, el apóstol Juan, recordemos que la iglesia en el primer siglo era perseguida y la iglesia estaba haciendo, los miembros de la cristiandad, todos los cristianos eran perseguidos, los mataban, querían callar la palabra de Dios, y el único, pues digámoslo como el único de los sobrevivientes fue el apóstol Juan. Así es. En la isla de Patmos. Juan había sido exiliado. En el versículo 9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, lo que nos estaba diciendo Andrés, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos a causa de la palabra de Dios. Y Juan lo dice acá, que él estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué? Lo dice muy clarito: por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Entonces, el cristianismo estaba siendo duramente perseguido. Sí. A finales del primer siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis. Las iglesias sufrían persecución de parte del Imperio Romano. Consideraban a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer a César como la autoridad suprema, por no ofrecerle adoración obligatoria, y tampoco ellos adoraban a ninguno de los dioses del panteón romano. Ellos rechazaban toda clase de idolatría. Entonces, con el emperador Nerón comienzan esas primeras persecuciones. Sí, y hablando un poquito de la persecución, y esa persecución quizás aquí en Colombia o en muchos países todavía no se ve, pero va a haber persecución a la iglesia. Así es. ¿Cuántas veces menosprecian a los cristianos o nos menosprecian? Usted es fanático, y eso es un cierto grado de persecución, y para eso debemos estar preparados, porque quizás no nos están persiguiendo ahora, pero en un futuro quizás va a haber persecución contra la iglesia cristiana. Quizás en China han cerrado iglesias en estos momentos, en esta época de pandemia, han cerrado iglesias. Quizás en internet nos quitarán esa oportunidad también, y va a haber persecución. Hay que estar preparados, así es. Entonces vemos que esa persecución inicia con el emperador Nerón. Sí. Fueron esas primeras persecuciones, pero de ahí en adelante todos los emperadores romanos empiezan a perseguir a los cristianos. Entonces Juan estaba allí en la isla de Patmos, ya todos los discípulos habían sido muertos a causa de predicar el evangelio y por dar testimonio de Jesús, y a Juan lo exilian hacia la isla de Patmos. Esa era una pequeña isla en el mar Egeo, ¿sí? Por su situación geográfica, el gobierno romano utilizaba esta isla como un sitio ideal para enviar allí o para desterrar a los peores criminales. Entonces vemos
cómo veía el Imperio Romano a los cristianos como los peores criminales. El destierro conllevaba ciertas cosas y una de ellas era que se perdiera el honor, que si se tenían posesiones económicas también las perdían, y además de estar allí desterrados sufrían castigos y trabajos forzados. Entonces podemos decir, pero qué bendición para Juan que fue el último que quedó, que no murió torturado como los demás. Pero ¿qué les parece a ustedes estar en una isla completamente solo, aislado de su familia, de sus seres amados, tal vez con hambre? Y no solo eso, la edad que él tenía, ya tenía una edad avanzada, aproximadamente 90 años, cuando ya él estaba allí en la isla de Patmos. Pues para Juan no fue fácil tener esta situación, todo lo que decía Claudia y todo lo que nos estaba contando, el trabajo, el desprecio, allí ya todo lo peor, el sufrimiento que tuvo, y fuera de eso, durante toda esta época que estuvo allí en Patmos, aquí es cuando entra la cita Apocalipsis 1:9, que en Apocalipsis, que él tuvo esa revelación. Entonces vemos esto hermoso, que en medio de todo este sufrimiento que él estaba viviendo, el Señor se le aparece, se le revela con un mensaje del futuro, porque es el único libro de la Biblia que falta por cumplirse, ¿cierto? Sí. Entonces viene el Señor y trae esta tremenda revelación al apóstol Juan, estando allí él en su sufrimiento, pero creo que esto fue como un bálsamo de paz y de esperanza para él. Sí, y que no sea una excusa el no leer la Biblia o el no leer el Apocalipsis, porque trae mucha figura, mucho simbolismo. Difícil de interpretar. Quizás a veces no logramos como entender todo lo que explica, pero para eso existe el Espíritu Santo. Amén. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos vaya mostrando el significado de cada uno de estos símbolos. Así es, muy bien. Yo quería hablar un poco, Claudia, sobre qué dice en el versículo 16, que lo leímos ahorita, que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Estas 7 estrellas vienen a ser los 7 pastores o los 7 ángeles, que llaman los 7 mensajeros. Ángeles significa angelus, mensajeros. Y Jesús le muestra a Juan y que esta palabra va dirigida a estos ángeles, a estos pastores de cada una de las iglesias. Así es. Dice entonces en el versículo 13 también, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los 7 candeleros representan las iglesias. Las 7 iglesias. Representan esas 7 iglesias, ¿sí? Esto quiere decir, porque mire que dice que él estaba en medio de esos candeleros. Y esto quiere decir que Jesús está al tanto de lo que pasa en las iglesias. Él no es indiferente a lo que se mueve dentro de la iglesia, a las intenciones que hay dentro de la iglesia. Él conoce muy bien toda la situación que se vive dentro de la iglesia. Eso quiere decir que Él observa el orden, Él observa la devoción, Él observa la pasión que hay por Él, por qué se hacen las cosas, ¿sí? Él observa esto con un incansable desvelo y con constante vigilancia. Observa si ese fuego está encendido o si por el contrario está menguando. En el versículo 20, ¿qué nos dice Andrés? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está la interpretación, ahí está el significado. O sea que hemos aprendido hoy que las 7 estrellas son los 7 ángeles, o sea, los 7 pastores. Así es. Y dice también el 16 que de su boca salía una espada de su boca, o sea que la estrella o la función principal de esa estrella o del pastor es predicar la palabra. Amén. Y los candeleros que vimos que son las iglesias como tal,
la función de la iglesia, la función tuya y mía es ser luz, alumbrar a las demás personas, ser luz en este mundo. Así es. Entonces, esas estrellas o esos ángeles, como se les llama acá en Apocalipsis, son esos pastores de las iglesias, a quienes Dios confió la tremenda responsabilidad de pastorear su rebaño, ¿sí? Ellos son esos instrumentos en sus manos. Entonces hay un ángel que es el pastor, que está cuidando de cada candelero, que es la iglesia. Y Juan fue instruido para escribir a los ángeles de las iglesias, mas no a los candeleros. Porque si vemos, él le dice, escribe al ángel. Pero aquí hay algo muy importante, y es que como él es el representante visible de Dios, él por eso lo llama a él, le dice la condición de cómo está él y por ende cómo está la iglesia, porque como es el pastor, es la iglesia. Así es. Eso es una realidad. Entonces el mensaje está dirigido a cada pastor encargado de esa iglesia. Cada una de las iglesias, Cristo entonces le declara, yo conozco tus obras. Y su amonestación es la que él conoce a fondo, ¿cierto? Él viene a decirles lo que él está viendo dentro de la iglesia, los problemas de la iglesia. Y por lo mismo es capaz de indicar él mismo qué solución debe tener esa problemática que se está viviendo. Y vemos también que estas 7 iglesias de Apocalipsis están ubicadas en Asia Menor. Geográficamente es lo que es actualmente Turquía. Y actualmente estas iglesias no existen, pero nos dejaron una gran enseñanza. Y como decía Claudia, hay una palabra profética, y es una palabra que va dirigida para nosotros como pueblo de Dios, pueblo actual. Amén. De Dios. Así es. Muy bien, entonces estas iglesias lo que representan son periodos de la iglesia a través de todos los años, ¿cierto? A través de todos los siglos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar entonces las fechas en que consiste cada iglesia los años en que esa iglesia permaneció. Así es. Y mire lo que decía Claudia, a cada iglesia Jesús le escribió al ángel. Y había una amonestación, había como un reconocimiento y había una amonestación y había un llamado de atención para que mejoraran y cambiaran esa actitud. Así y tenían luego el galardón. Así es. Muy bien, entonces vamos a empezar. La iglesia de Éfeso es la iglesia de la era apostólica, que va desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. La de Esmirna, Andrés. La de Esmirna es la iglesia de la era de la persecución, que va desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. Igual todas estas fechas son fechas aproximadas. Así porque es. Cuando uno consulta hay diferentes versiones de fechas, mientras que unos dicen 312, otros dicen 313, pues son fechas aproximadas. Lo importante es lo que vive cada una de las iglesias y lo que aplica para nosotros. Muy bien. Esmirna, entonces, es la iglesia de la era de la persecución, que va desde el año 100 hasta el año 313, que es cuando Constantino oficialmente declara al cristianismo como la religión oficial del imperio, y ahí cesa toda persecución contra el cristianismo. Luego sigue Pérgamo, que es la iglesia unida al Estado. Es la era de la apostasía, que va desde el año 313 hasta el año 538 después de Cristo. Y bueno, más adelante vamos a profundizar un poco más de todos estos emperadores y todo. Bien, pues, Pérgamo. Tiatira, la iglesia de la era del oscurantismo, o sea, en el periodo medieval aproximadamente, que va desde el año 538 hasta 1517. Luego tenemos la iglesia de Sardis, que es la iglesia de la era de la Reforma. Desde el año 1517, ahí es cuando aparece Martín Lutero.
hasta el año 1798. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de la era del despertamiento espiritual, que empieza desde el año 1798 hasta nuestros días. Y la Odisea, que es la iglesia que representa proféticamente el periodo de tibieza espiritual, desde 1960 hasta nuestros días. Muy bien, esas son entonces las fechas, los periodos en que se movieron estas iglesias del Apocalipsis. ¿Qué encontramos entonces nosotros en estos mensajes que nuestro Señor Jesús envía a estas iglesias? ¿Qué encontramos, Andrés? Bueno, pues como veníamos hablando, encontramos un destinatario, o sea que cada una de los mensajes a cada una de las iglesias va dirigida al ángel y va dirigida, es decir, al pastor, a la estrella, al encargado de la iglesia. Vemos también una presentación de Jesús. Se presenta como el testigo fiel, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el alfa, la omega. Hay una presentación de él para que cada estrella, cada pastor lo pueda identificar, que viene de parte de él. Viene también lo que Jesús conocía de cada iglesia. También dice, cuando dice yo conozco tus obras, como decías, Claudia, al principio, Jesús no ignora, Jesús no tiene al olvido todo lo que está pasando a la iglesia universal y a la iglesia local. Así es. Y los elogios, todo lo bueno que ha hecho la iglesia, yo conozco tus obras, porque has soportado, porque tú has hecho esto, lo otro. Y también hay una amonestación, después de ese elogio hay una amonestación y hay una reprensión, ya porque han fallado en ciertos aspectos, cada una iglesia ha fallado y le ha faltado ese amor, ese fuego, han permitido cosas que no se debían, y ya luego viene una promesa. Mira que todo esto son como los pasos de una palabra profética. Así es. Que hay una exhortación, una consolación, una edificación. Esto es profético. Y también hay una instrucción. O sea, el Señor le dice, estás fallando en esto, pero yo te digo que hagas esto para que corrijas lo que está pasando. Y ahí sí entonces viene lo que es la promesa. Si lo haces, yo te voy a dar esto, o yo te voy a recompensar con esto. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en lo que son las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué los queremos motivar hoy? El Señor desea que hoy nosotros entendamos los peligros propios de cada amonestación que Él hace a cada una de estas iglesias en estas épocas y en estos periodos, para que nosotros estemos alertas, para que nosotros velemos, para no caer en lo mismo que estas iglesias cayeron, y si se ha caído, para que podamos salir de esos pecados o de esas características de cada uno de estos periodos. Estar listos, preparados, porque el tiempo de su venida está muy cerca. Está más cerca de hoy la salvación que cuando creímos, y que necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, afirmarnos en Él, porque el día menos pensado el Señor viene, y que nos encuentre haciendo lo que Él nos dejó hacer, que nos encuentre viviendo en santidad, viviendo para Él, buscando más de su presencia, teniendo comunión con Él. Así es, entonces a estar preparados. Miren que en el estudio anterior eran las armas espirituales, y aquí es cuando debemos de poner en práctica las armas espirituales para lo que venga a este mundo, lo que venga, lo que sea. Estemos preparados, preparémonos como iglesia del Señor para recibir a nuestro Dios en el cielo. Amén. Recordemos entonces que hay un mensaje distinto para cada iglesia, y que estas tipifican la condición de nuestra iglesia hoy, o la condición de personal que tenemos delante del Señor. Esta era la introducción. Nos encanta haber compartido con ustedes esta introducción a las iglesias. Recuerden entonces que para poder entrar al estudio ya de las iglesias, que les haya quedado claro que cuando habla de ángel está hablando acerca del pastor de la iglesia, que cuando habla de candelero está haciendo referencia a la iglesia, y que cuando el Señor
habla a cada una de esas iglesias, es un mensaje de esa situación o condición que puede tener la iglesia hoy o tu vida hoy, pero que estamos a tiempo. Un abrazo, vamos antes a orar, terminemos orando y les invitamos para que estén allí conectados con nosotros. El jueves estaremos viendo entonces esa primera iglesia que es la iglesia de Éfeso. Oremos. Oremos entonces, qué bendición el poder estar con ustedes, el poder compartir la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a poner en manos de Dios su vida, amén. Que Dios se glorifique en tu casa, en tu vida. Y es tiempo de salvación también. Aquella persona que tiene temor, que tiene miedo, esté tranquilo. Tú eres un hijo de Dios siempre y cuando tengas a Cristo en tu corazón. Entonces, si tienes temor en cuanto a la salvación, acepta a Cristo en estos momentos, amén. A esta hora, ya, acéptalo. Di conmigo, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, me arrepiento de corazón, ayúdame, te abro las puertas de mi corazón para que tomes control de mi vida y de todo mi ser y escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, amén. Y tú pagaste el precio por mí, amén. Yo lo acepto y te reconozco, mi Señor, amén. En el nombre de Jesús, amén. Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona, amén. Cada hombre, cada mujer, cada adolescente, cada amén. Niño que está viendo estos videos, Señor, bendíceles en gran manera. Amén. Abre, Señor, su mente, quita todo velo y toda ceguera espiritual. Que este estudio que hoy iniciamos, Señor, sea de bendición para su vida. Así que seas tú cortando con toda cadena y con todo yugo. Amén. Yo declaro la salvación sobre esa vida. Así yo declaro la sanidad sobre esa vida. Amén. La provisión de Dios sobre esa casa, amén. Sobre ese hogar. Sí, mi Dios, quita todo temor, quita amén. Toda angustia, quita toda preocupación de su vida, de su mente. Y en el nombre de Jesús los declaramos hombres y mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este estudio, glorifícate Espíritu amén. Santo en cada vida y gracias porque va a ser un tiempo de mucha bendición para nosotros y para ti, para tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Bendiciones. Un abrazo para todos. Y no se olviden, campanita en el canal de YouTube, suscríbanse y denle like y compartan esos videos a otras personas que necesitan conocer de nuestro Señor. Bendiciones. Bendiciones.